Padre amado, en este momento sagrado, venimos a tu presencia con un corazón abierto, con un alma que anhela tu voz y tu dirección. Queremos dejar de lado las distracciones, el ruido del mundo, las ansiedades que cargamos y entrar en un espacio íntimo contigo. Señor, hoy venimos a hablar sobre el discernimiento personal, sobre esa capacidad que necesitamos para tomar decisiones sabias, para caminar en la senda que tú trazaste, para no caer en la confusión ni en el engaño. Queremos aprender a escuchar tu voz en medio de tantas voces que nos rodean. Queremos reconocer tu guía cuando los caminos parecen múltiples y las encrucijadas nos generan temor. Te pedimos que santifiques este tiempo, que bendigas a cada persona que se une en oración, que prepares su mente y su espíritu para recibir tu luz. Si estás escuchando ahora, te invito a encontrar un lugar tranquilo. Apaga un poco el ritmo de tus pensamientos, baja la velocidad de tu día, respira profundamente y reconoce que Dios está contigo. Él está presente en este instante, a tu lado, con su Espíritu Santo, para guiarte, fortalecerte y mostrarte que no estás solo en tu búsqueda de claridad. Hoy es un tiempo de comunión, un espacio para soltar tus dudas y recibir dirección del Señor. Quiero aprovechar este momento inicial para pedirte un gesto muy sencillo, pero lleno de significado. Si esta oración está tocando tu corazón, si sientes que de alguna forma Dios puede hablarte a través de este mensaje, te invito a darle un me gusta a este video y a suscribirte al canal. Quizás parezca pequeño, pero esa acción permite que esta oración llegue a muchas más personas que también necesitan escuchar la palabra de Dios. Con un simple clic, ayudas a que otros, que ahora mismo están en oscuridad o confusión, puedan encontrar la esperanza y la luz que provienen del Señor. Gracias por unirte a este movimiento de fe. Cuando hablamos de discernimiento personal, hablamos de una de las necesidades más profundas del corazón humano, porque cada día nos encontramos frente a elecciones, algunas pequeñas, casi imperceptibles, y otras grandes, que marcan el rumbo de toda nuestra vida. El discernimiento personal es esa brújula interna que nos ayuda a distinguir entre lo que viene de Dios y lo que proviene de nuestra propia ansiedad, de los impulsos del mundo o incluso de la confusión que el enemigo puede sembrar. Y muchas veces, la mayor lucha que enfrentamos no está afuera, sino dentro de nosotros, entre la voz de la verdad y las voces de la duda. Quizás te has sentido atrapado en un mar de incertidumbre. No sabes si tomar un camino u otro, si aceptar una propuesta, si confiar en alguien, si dar un paso en tu vida profesional o personal. Tal vez tu corazón late con miedo, porque sabes que una decisión equivocada puede traerte consecuencias difíciles. Y entonces el alma se llena de inquietud, la mente no descansa y las noches se vuelven largas porque no logras apagar ese torbellino de pensamientos. El discernimiento personal se vuelve entonces una necesidad urgente, como un faro en medio de la tormenta. También puede ser que hayas tomado decisiones en el pasado que te dejaron cicatrices. Tal vez te diste cuenta de que actuaste impulsado por la emoción o que seguiste el consejo equivocado y hoy cargas con un peso de arrepentimiento. Esas experiencias te hacen sentir más inseguro a la hora de elegir, porque el recuerdo del error todavía duele. Pero quiero decirte que Dios no te condena por esos tropiezos. Al contrario, Él quiere enseñarte a reconocer su voz, a caminar con calma, a no adelantarte ni quedarte atrás, sino a andar en el ritmo de su voluntad. El discernimiento personal no es un don reservado para unos pocos.
Es una gracia que Dios ofrece a todos los que lo buscan con sinceridad. No se trata de adivinar el futuro ni de tener todas las respuestas, sino de aprender a permanecer cerca de Dios, a cultivar la sensibilidad espiritual que nos permite reconocer cuándo Él nos habla y hacia dónde nos dirige. Porque a veces el discernimiento no viene como un trueno fuerte, sino como un susurro suave, una paz interna que nos confirma que ese es el camino correcto. Sé que quizás sientes cansancio, porque has estado pidiendo dirección y todavía no has recibido una señal clara. Te preguntas, ¿por qué Dios guarda silencio? ¿Será que no quiere responderme? Y esa sensación de aparente silencio puede ser dolorosa, pero en realidad, muchas veces el silencio de Dios es parte del proceso de maduración. Es ahí donde aprendemos a confiar más en su carácter que en las circunstancias, donde nuestra fe se fortalece y descubrimos que no dependemos de señales externas, sino de la convicción profunda que el Espíritu siembra en nuestro corazón. No es raro que en la búsqueda de discernimiento aparezca el miedo. Miedo de equivocarse, miedo de perder una oportunidad, miedo de decepcionar a los demás o de fallarle a Dios. Ese miedo puede paralizarnos, pero recuerda, el discernimiento no nace del temor, sino de la confianza. Dios no es un juez que espera que te equivoques para castigarte. Él es un Padre que camina contigo, que comprende tus dudas y que quiere enseñarte a crecer. Si caes, te levanta. Si te confundes, te corrige. Si dudas, te abraza con paciencia. Otra dificultad que enfrentamos es la presión externa. Muchas veces las voces que nos rodean son tan fuertes que terminamos confundiendo lo que queremos con lo que otros esperan de nosotros. Amigos, familiares, la sociedad. Todos opinan, todos sugieren, todos empujan. Y en medio de tantas opiniones, nuestra propia voz se apaga. Y lo más grave, dejamos de escuchar la voz de Dios. El discernimiento personal requiere silencio interior. Requiere detenerse y preguntarse, ¿qué quiere realmente el Señor de mí en esta situación? Y esa pregunta solo se responde en oración, en comunión, en intimidad con Él. Discernir también implica aprender a distinguir entre lo bueno y lo mejor. Muchas veces no se trata de elegir entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre algo que parece bueno y algo que es excelente, aquello que realmente corresponde al plan de Dios. Es ahí donde necesitamos ojos espirituales, porque lo aparente puede engañar. Solo la sabiduría divina nos revela qué decisión producirá fruto eterno y cuál solo traerá satisfacción momentánea. Y quizás lo más desafiante, el discernimiento personal no siempre coincide con lo que queremos escuchar. A veces pedimos dirección, pero en el fondo ya tenemos una respuesta que deseamos, y lo que buscamos es que Dios confirme nuestra voluntad. Sin embargo, el verdadero discernimiento implica rendición. Implica estar dispuesto a aceptar que Dios diga no, que cierre una puerta, que te muestre un camino más largo o distinto al que soñabas. Y aunque al principio duela, más tarde descubrimos que su voluntad siempre fue mejor de lo que podíamos imaginar. Por eso, querido hermano, querida hermana, si estás en un proceso de búsqueda, si clamas por discernimiento personal, quiero que sepas que no estás solo. Esta oración es también tu refugio. Dios escucha tu clamor, Él ve tus lágrimas, conoce tus inquietudes y está dispuesto a guiarte. Tal vez no de la forma inmediata que deseas, pero sí de la manera perfecta que solo Él sabe orquestar. Aférrate a la fe, porque el Señor promete dar sabiduría abundantemente a quien se la pide sin dudar.
Cuando pensamos en discernimiento personal, uno de los relatos más poderosos que nos regala la Escritura es la experiencia de Salomón. Él, joven, inexperto, heredero de un reino inmenso, se encontró en una situación de gran responsabilidad. Pudo haber pedido riqueza, fama o victorias sobre sus enemigos, pero en cambio elevó su clamor al Señor pidiendo sabiduría. Y Dios, que examina los corazones, se agradó de su petición y le concedió lo que había pedido, junto con bendiciones adicionales. Esta historia nos recuerda que el discernimiento comienza con la actitud correcta. No buscar la gloria propia, sino la capacidad de comprender y decidir conforme al corazón de Dios. En la vida de Daniel también encontramos un ejemplo luminoso. Este joven, llevado cautivo a Babilonia, fue enfrentado con un sistema de creencias y costumbres opuesto al suyo. Sin embargo, en cada decisión, desde la comida que aceptaba hasta la interpretación de sueños, buscó la guía divina. Y fue precisamente ese discernimiento lo que le permitió permanecer firme en la fe, resistir la presión cultural y convertirse en un testigo poderoso en medio de un imperio pagano. Daniel nos muestra que el discernimiento no siempre nos lleva por el camino fácil, sino por el camino de la fidelidad, aunque implique valentía y sacrificio. También vemos el discernimiento en la vida de José. Vendido por sus hermanos, traicionado, encarcelado injustamente, tuvo múltiples oportunidades de dejarse llevar por la amargura o por decisiones apresuradas. Pero José supo esperar, interpretar los tiempos y, sobre todo, interpretar los sueños que Dios revelaba. Esa capacidad de discernir lo que provenía de lo alto lo llevó del calabozo al palacio, de ser un esclavo a convertirse en gobernador de Egipto. Su historia nos enseña que el discernimiento personal nos prepara para los propósitos mayores de Dios, incluso cuando atravesamos caminos oscuros. En el Nuevo Testamento encontramos en los apóstoles un testimonio claro de lo que significa discernir la voluntad de Dios. Pedro, por ejemplo, tuvo que aprender a distinguir entre sus propias emociones y la revelación divina. En Cesarea de Filipo, confesó con discernimiento que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero poco después, fue reprendido por Jesús porque hablaba desde un pensamiento humano y no desde la perspectiva del cielo. Esa dualidad nos recuerda que el discernimiento es un proceso constante, donde necesitamos humildad para reconocer cuándo hemos hablado desde nosotros mismos y cuándo realmente estamos siendo guiados por el Espíritu. El apóstol Pablo también es un ejemplo clave. Él enfrentó muchas decisiones difíciles: dónde predicar, cómo organizar las comunidades, qué camino tomar en sus viajes misioneros. En varias ocasiones, la Escritura relata que el Espíritu Santo le impedía ir a ciertos lugares y lo dirigía hacia otros. Pablo entendió que el discernimiento no se trata solo de lo que parece lógico o estratégico, sino de lo que responde a la dirección del Espíritu. Su vida nos anima a no confiar únicamente en nuestra lógica, sino a estar atentos a los movimientos del Señor en nuestro caminar. Cuando leemos la vida de Jesús, vemos al Maestro del discernimiento. Él sabía cuándo hablar y cuándo callar, cuándo acercarse a la multitud y cuándo apartarse para orar, cuándo sanar en público y cuándo hacerlo en silencio. En Getsemaní, discernió el peso de la voluntad del Padre por encima del deseo humano de escapar al sufrimiento. Y fue precisamente esa capacidad de rendición la que nos abrió el camino de la salvación. Jesús nos muestra
que el discernimiento personal está íntimamente unido a la oración, a la intimidad con el Padre y a la disposición de obedecer incluso cuando cuesta. Todos estos ejemplos bíblicos convergen en un mismo punto. El discernimiento no es automático, sino fruto de una relación viva con Dios. No se trata de fórmulas mágicas ni de cálculos humanos, sino de un corazón que aprende a escuchar y a obedecer. Por eso, la palabra nos insiste en pedir sabiduría, en no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, en reconocer al Señor en todos nuestros caminos. Cada historia bíblica es una invitación a confiar en que Dios siempre nos dará la claridad necesaria en el tiempo oportuno. Si en tu vida hoy estás enfrentando dudas, recuerda que no eres el primero ni el único. Los grandes hombres y mujeres de fe también pasaron por momentos de incertidumbre. La diferencia fue que no caminaron solos, buscaron al Señor y se dejaron guiar. Esa misma promesa está disponible para ti. No importa lo confuso que parezca tu panorama, si te acercas a Dios con un corazón sincero, Él traerá claridad a tu mente y dirección a tu espíritu. Ahora, después de haber reflexionado sobre estas historias, quiero hacer una pausa para que unamos todo esto con nuestra realidad actual. Porque lo que está escrito en la palabra no es un relato antiguo sin conexión, sino una guía viva que sigue hablándonos hoy. Así como Salomón, Daniel, José, Pedro, Pablo y el mismo Jesús necesitaron discernimiento, también nosotros lo necesitamos en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestras decisiones personales y espirituales. La Biblia no es un libro de historia, es un manual de vida que nos abre los ojos a la voluntad del Padre. Y con esa convicción, quiero hacer una transición suave, llevando nuestro corazón desde la reflexión bíblica hacia nuestra vida cotidiana. Porque quizá hasta aquí has recordado ejemplos hermosos, pero ahora el Espíritu te está llamando a aplicar esto en tu propia historia. ¿Dónde necesitas discernimiento hoy? ¿Qué decisiones están sobre la mesa en tu vida? ¿Qué camino no logras distinguir con claridad? Este es el momento de traer esas preguntas ante Dios, de reconocer que Él tiene la respuesta y de prepararte para abrir tu corazón a lo que la Escritura nos revelará directamente. Por eso, antes de seguir, quiero invitarte a un pequeño gesto de fe. Si esta oración está resonando en tu interior, te pido que escribas en los comentarios cuál es la intercesión que llevas en el corazón. Puede ser una decisión específica, una situación de confusión, una petición por sabiduría. Al compartirlo, no solo expresas tu fe, sino que también permites que otros hermanos y hermanas oren contigo. No tengas miedo de abrir tu corazón. Dios escucha tu clamor y nosotros también queremos acompañarte en oración. Ahora bien, con el corazón preparado vamos a dar un paso más profundo. Hemos reflexionado sobre ejemplos bíblicos y sobre nuestra vida actual, pero ahora vamos a escuchar directamente la voz del Señor en la Escritura, porque no hay palabra más segura que la que viene de la Biblia. Vamos a leer con reverencia y calma el capítulo 1 de la Carta de Santiago. Este capítulo es un tesoro de sabiduría práctica, un faro para quienes buscan discernimiento en medio de las pruebas, las tentaciones y las decisiones de la vida. Así que te invito a disponerte. Cierra por un momento tus distracciones, abre tu corazón y recibe esta lectura como si el mismo Dios te hablara al oído. No es solo un texto antiguo, es la palabra viva que hoy tiene un mensaje para ti. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Este capítulo de Santiago es un espejo para todos los que buscamos discernimiento personal. Nos recuerda, primero, que las pruebas no son obstáculos al azar, sino procesos que producen paciencia y madurez. ¿Cuántas veces pedimos discernimiento en medio de pruebas? Santiago nos enseña que incluso esas dificultades forman parte del camino que nos prepara para ser más completos. El pasaje central para nuestro tema es claro: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Aquí está la llave del discernimiento. No depende de nuestra inteligencia ni de nuestra experiencia, sino de la gracia de un Dios generoso que da abundantemente a todo el que pide con fe. Pero también nos advierte contra la duda y la inconstancia, porque quien vacila no puede recibir con claridad lo que Dios le quiere dar. Además, Santiago nos muestra que el discernimiento no se limita a las grandes decisiones.
sino que se refleja en lo cotidiano, en cómo hablamos, en cómo reaccionamos, en cómo tratamos a los demás. El discernimiento personal verdadero se traduce en acciones concretas. Ser lento para airarse, rápido para escuchar, cuidadoso al hablar. Es una sabiduría que transforma nuestro carácter, no solo nuestras decisiones. También nos recuerda que el discernimiento se prueba en la coherencia. No basta con escuchar la palabra, es necesario ponerla en práctica. El que solo escucha pero no actúa, vive en autoengaño. En cambio, el que obedece experimenta bendición, y al final, el verdadero discernimiento se manifiesta en una religión pura: amar, servir, cuidar de los vulnerables, vivir sin mancha del mundo. Señor amado, comenzamos esta oración con gratitud. Gracias porque no nos dejas solos en nuestro camino. Gracias porque tu Espíritu Santo nos acompaña en cada paso. Gracias porque aún en medio de la confusión, tú eres la roca firme que sostiene nuestra vida. Hoy, con humildad, venimos a reconocer que necesitamos tu discernimiento. No confiamos en nuestra propia inteligencia ni en nuestras fuerzas. Confiamos en tu sabiduría eterna, que está por encima de todo entendimiento humano. Padre Celestial, tú conoces nuestras dudas mejor que nosotros mismos. Sabes de los momentos en que nuestro corazón se siente dividido, de las veces que queremos avanzar, pero no sabemos hacia dónde. Te pedimos que ilumines nuestra mente y limpies todo pensamiento de confusión, que disipes la neblina que a veces nos impide ver con claridad. Danos esa paz interior que confirma tu voluntad, esa convicción suave pero firme que nos dice: este es el camino, anda por él. Señor Jesús, ejemplo de obediencia perfecta, enséñanos a discernir como tú discernías. Tú sabías cuándo hablar y cuándo callar, cuándo sanar en público y cuándo retirarte en oración, cuándo enfrentar a los líderes religiosos y cuándo guardar silencio ante ellos. Queremos aprender de ti esa sensibilidad espiritual, esa comunión constante con el Padre que te guiaba en todo momento. Haznos discípulos atentos, que no caminen según sus emociones, sino conforme a tu espíritu. Espíritu Santo, tú eres el consejero fiel. Prometiste guiarnos a toda verdad, y hoy venimos a suplicarte que hagas viva esa promesa en nosotros. Háblanos en lo profundo del corazón, muéstranos lo que viene de Dios y lo que no proviene de Él. Enséñanos a discernir entre la voz de nuestra carne, la voz del mundo y tu voz. Queremos escuchar tu susurro en medio del ruido. Queremos distinguir tu dirección entre tantas opciones que parecen buenas, pero no son parte de tu plan. Padre bueno, también reconocemos que muchas veces fallamos en el discernimiento porque tenemos prisa. Queremos respuestas rápidas, queremos soluciones inmediatas y olvidamos que tu tiempo es perfecto. Perdónanos cuando hemos corrido sin esperar tu confirmación, cuando hemos tomado decisiones solo por miedo a perder algo. Ayúdanos a cultivar la paciencia, a confiar en que tus caminos son más altos que los nuestros, a descansar en que tu voluntad nunca llega tarde. Señor, intercedemos también por aquellos que hoy se sienten atrapados en la confusión. Quizás están frente a una decisión familiar, laboral, sentimental o espiritual. Tú conoces sus lágrimas, tú ves sus desvelos. Te pedimos que esta oración sea un bálsamo para ellos, que sientan tu abrazo en este momento, que reciban la seguridad de que no están solos, que comprendan que tú no eres un Dios lejano, sino un Padre cercano
que se interesa por cada detalle de su vida. Te pedimos sabiduría, Señor, como lo dice Santiago. Si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios. Hoy la pedimos con fe, sin dudar. Creemos que tú darás abundantemente y sin reproche, porque eres un Dios generoso. Derrama sobre nosotros esa sabiduría que no solo nos hace tomar buenas decisiones, sino que transforma nuestro carácter, que nos hace más pacientes, más compasivos, más justos, más semejantes a Cristo. También oramos por la valentía, porque discernir no basta si no tenemos el coraje de obedecer lo que nos revelas. Danos un corazón dispuesto a seguir tu voluntad, aunque no coincida con nuestros planes, aunque implique renunciar a algo que deseamos. Recuérdanos que tu voluntad es siempre buena, agradable y perfecta, incluso cuando al principio no la entendemos. Enséñanos a confiar en ti más que en nuestra lógica, más que en nuestra experiencia, más que en lo que otros digan. Padre, queremos que nuestro discernimiento personal sea también un testimonio para otros, que al ver nuestra vida, las personas noten que no actuamos como el mundo, sino que tenemos una guía superior. Que nuestras decisiones reflejen tu luz y traigan gloria a tu nombre. Haz que nuestra manera de vivir sea una carta abierta que muestre a Cristo en todo lo que hacemos. Y finalmente, Señor, queremos descansar en tu paz, porque el discernimiento verdadero no nos deja ansiosos, sino tranquilos. Queremos terminar esta oración sintiendo tu abrazo, confiando en que tú ya estás obrando, que ya has preparado el camino, que no necesitamos temer porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Nos entregamos a ti, Señor, con un corazón rendido y creemos que tu Espíritu nos guiará paso a paso. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Al llegar a este momento de nuestra oración, entramos en la profundidad de un clamor sincero delante de Dios. Después de haber abierto nuestro corazón, de haber reflexionado sobre la vida, de haber escuchado la palabra en Santiago 1, ahora nos unimos en una súplica profunda, larga y pausada. La oración es ese puente que conecta nuestra fragilidad con la fortaleza divina, nuestra incertidumbre con la certeza del Espíritu Santo, nuestra búsqueda con la respuesta fiel del Padre. Señor amado, comenzamos agradeciéndote por cada instante en que nos has sostenido, aun cuando no comprendíamos lo que ocurría. Te damos gracias por el don de la vida, por las oportunidades que nos regalas, por la familia y amigos que caminan a nuestro lado, y también por las pruebas que nos permiten crecer. Gracias, Señor, porque en medio de tantas voces y caminos posibles, nos invitas a detenernos y buscar tu discernimiento, ese que es puro, pacífico y lleno de misericordia. Te agradecemos también por tu palabra, porque ella es luz en nuestro camino y lámpara en nuestra oscuridad. Gracias por Santiago 1, que nos recuerda que si alguno carece de sabiduría, puede pedirla a ti, y tú la das abundantemente sin reproche. Gracias por mostrarnos que la verdadera sabiduría no viene de nosotros mismos ni de las presiones del mundo, sino de tu Espíritu que sopla con suavidad en nuestro interior. Señor, con un corazón humilde,
venimos a pedirte claridad en nuestras decisiones. Tú conoces lo que cada uno de nosotros está enfrentando. Conoces a quien duda sobre qué camino tomar en su trabajo. Conoces al que se debate entre dos opciones en sus estudios. Conoces al que se siente perdido en su vida personal y no sabe cómo reconstruir lo que se ha roto. Padre, entra en cada situación, ilumina cada dilema, sopla discernimiento para que podamos escoger no lo que parece más fácil, sino lo que es conforme a tu voluntad. Te pedimos también fortaleza para no dejarnos llevar por la ansiedad ni por la prisa. A veces queremos respuestas inmediatas, señales visibles, soluciones rápidas, pero tú nos invitas a esperar, a confiar en que tu tiempo es perfecto. Enséñanos, Señor, a ser pacientes, a reconocer que muchas veces la espera es también parte del discernimiento. Ayúdanos a ver que mientras esperamos, tú trabajas en lo más profundo de nuestro ser. Padre amado, te presentamos nuestras emociones, esas que tantas veces confunden nuestra mente y nos hacen perder el rumbo. Te entregamos el miedo que paraliza, la inseguridad que limita, la presión que otros ejercen sobre nosotros. Límpianos de esas cargas y danos serenidad interior. Que tu Espíritu Santo sea como un río de paz que nos envuelva y nos recuerde que no caminamos solos. Señor, te pedimos sabiduría no solo para elegir bien, sino también para perseverar en el camino elegido. Muchas veces empezamos con entusiasmo, pero luego vienen las dudas, las tentaciones y los obstáculos. Danos discernimiento para distinguir entre una dificultad que debemos superar y una puerta que tú nos invitas a dejar atrás. Enséñanos a reconocer tus señales, a confiar en tus silencios y a obedecer aun cuando no comprendamos completamente el porqué. Dios fiel, oramos también por aquellas personas que amamos y que están enfrentando sus propios dilemas. Tal vez un hijo que no sabe qué carrera seguir, un amigo que necesita decidir sobre un cambio importante, un hermano que duda en su fe. Te pedimos que derrames discernimiento sobre ellos, que los fortalezcas, que los conduzcas hacia tu propósito eterno. Señor, transforma nuestra forma de pensar para que aprendamos a buscar tu voluntad por encima de nuestros deseos, que podamos decir como Jesús en Getsemaní: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que este sea el centro de nuestro discernimiento, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, porque sabemos que tu plan es siempre mejor y más grande que el nuestro. Ahora, con toda confianza, elevamos a ti la oración que tu Hijo Jesús nos enseñó, uniéndonos como familia de fe, con voces que atraviesan fronteras y corazones que se conectan en una sola súplica. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Al llegar al final de este tiempo de oración, queremos cerrar con una palabra de esperanza. El discernimiento personal no es un destino único al que se llega de una vez, sino un camino que se recorre día a día, paso a paso, decisión tras decisión. Y en ese caminar no estamos solos. Dios nos acompaña, nos sostiene y nos corrige cuando es necesario. Recuerda que aun cuando las dudas te rodeen, la fe es un ancla firme, que aunque no veas toda la ruta, Dios ya conoce el destino, que incluso cuando fallamos en discernir, su gracia es suficiente para levantarnos y redirigirnos.
La esperanza no está en nuestra capacidad de decidir, sino en la fidelidad del Dios que guía nuestros pasos. Mantente firme en la oración, constante en la búsqueda, paciente en la espera y obediente en la acción. No dejes que la incertidumbre te robe la paz, porque quien está en Cristo siempre tiene dirección, siempre tiene luz, siempre tiene propósito. Aunque el mundo te confunda con tantas voces, escucha en tu interior la voz suave y clara del Espíritu Santo que te dice: este es el camino, anda por él. Que la esperanza sea tu refugio, la fe tu fortaleza y el amor tu brújula. Que cada día despiertes con el deseo de caminar en la voluntad de Dios y cada noche descanses confiado en que Él te ha sostenido. No importa lo incierto del mañana, lo importante es que hoy caminas con aquel que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y antes de concluir, quiero invitarte con cariño a compartir este video. Compártelo con tus amigos, con tu familia, en tus grupos, para que esta oración pueda llegar a más personas, pueda tocar más corazones y pueda bendecir más vidas. Porque cuando compartimos la palabra y la oración, extendemos la luz de Cristo y multiplicamos la esperanza.